El día de hoy vamos a ver las funciones. La clase obviamente está siendo grabada para que la puedan ver con posterioridad, ¿cierto? Funciones continuas de diferenciación. Dentro de las funciones continuas de diferenciación, el primer teorema que vamos a ver se denomina aproximación diferencial hacia adelante. Hacia adelante. Bien, entonces, ¿en qué consiste la aproximación diferencial hacia adelante? Si nosotros tenemos esta derivada de la función x, f' de x, igual al límite de f de x más delta de x menos la función, o sea, f de x, esto sobre delta de x, cuando el límite de delta de x tiende a 0, entonces para un delta de x finito, coloquémoslo acá, un delta de x finito, ¿en qué se convierte esa ecuación? Esa ecuación se convierte en primera derivada de x, será aproximadamente igual a la función evaluada en x más delta de x menos f' de x, ¿cierto? Sobre delta de x. Es decir, eliminamos el límite, porque estamos asumiendo un delta de x aproximadamente, que es finito, que existe, ¿cierto? Bueno, ahora, ¿cuál es la representación gráfica de esa aproximación? Pues es la siguiente. Por acá tengo x, por acá tengo f de x. Esta será mi función, ¿cierto? Y por acá tenemos entonces esta recta. Entonces, este punto por acá va a ser x más delta de x, y este por acá corresponde entonces al valor de x. Es muy sencilla la representación gráfica. Listo. Entonces, vamos a tomar esta primera definición y vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo lo voy a aplicar para los diferentes teoremas que vamos a ver el día de hoy, y de esa forma entonces comprendamos cuál es más efectivo en la aproximación de la solución. Veamos entonces el ejemplo número 1, hagámoslo por acá a un ladito. Ejemplo 1. Voy a escribirlo, de hecho ya lo vimos. Dice, la velocidad de un cohete es, y lo definimos por la siguiente ecuación. B de t de velocidad, B de t es igual a 2000 por el logaritmo natural de 14 por 10 a la 4 sobre 14 por 10 a la 4 menos 2100t menos 9,8 t por el tiempo. Eso para un tiempo comprendido entre 0 y 30 segundos. No sé si recuerdan que ya vimos este ejemplo, ¿cierto? Del cohete. Entonces, donde v es la velocidad, coloquemos aquí v de t, está en metros por segundo, y el tiempo pues está en segundos. ¿Listo? Bueno, ¿qué vamos a resolver? A, usar la aproximación diferencial hacia adelante
de la primera derivada. Voy a copiarlo todo para que quede bien en la grabación, para que posteriormente no se pierda. De la primera derivada de la velocidad, o sea, de v de t, para calcular la aceleración en t igual a 16 segundos. ¿Listo? Tenemos que definir el paso que vamos a trabajar. Usar un tamaño de paso de delta t igual a 2 segundos. Es muy importante el tamaño del paso porque pues si no, no podemos aplicar la primera derivada de la ecuación, como lo hemos visto. Ese es el punto A. ¿Qué vamos a hacer en el punto B? En el punto B, entonces, hallar la aceleración, el valor exacto de la aceleración del cohete. ¿Listo? En el primer paso hallamos la derivada, en el segundo paso hallamos la aceleración. Y en el paso C, calcular el error verdadero relativo absoluto. Entonces, calcular, coloquémoslo así, que ya sabemos a qué se refiere. El error verdadero relativo absoluto. Listo, entre paréntesis, el error. Bien, eso es lo que vamos a resolver. Entonces, vamos a la solución. Abramos otra página por acá. Solución. Listo, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que según la ecuación, la aceleración en un tiempo t sub i es aproximadamente la velocidad en t sub i más 1 menos la velocidad más 1 menos la velocidad en el tiempo t sub i. Esto sobre el paso, o sea, delta t. Listo, ¿qué tenemos acá? Tenemos que el tiempo inicial ya nos lo suministra el problema, que es 16 segundos, el tiempo sub i, perdón. El delta t es igual a 2, que es el tamaño del paso. Por lo tanto, t sub i más 1 será igual a t sub i más el paso, o sea, más delta t. ¿A qué es igual eso? Eso es igual entonces a 16 y reemplazamos 16 segundos más 2 segundos del tamaño del paso y eso nos dará entonces 18 segundos el t sub i. Por lo tanto, la aceleración evaluada en t igual a 16 segundos será igual a la velocidad evaluada en 18 segundos menos la velocidad evaluada en 16 segundos, haciendo los reemplazos respectivos en nuestra ecuación, sobre el tamaño del paso que dijimos que era 2 segundos. Muy bien, entonces ahora vamos a la ecuación de la velocidad que nos dieron inicialmente. La voy a copiar acá y la evaluamos primero entonces en 18 segundos. Por lo tanto, la velocidad de t igual a 18 segundos será igual a 2000 por el logaritmo natural de 14 por 10 a la 4 sobre 14 por 10 a la 4 menos 2100 por 18. A eso le restamos la gravedad 9.8 por t igual a 18 segundos. Hacemos esa operación matemática y nos da el resultado de que la velocidad t igual a 18 segundos de ese cohete corresponde a 453,02 metros por segundo. Listo, ya tenemos entonces la velocidad en ese tiempo. Hacemos lo mismo para calcular la velocidad en t igual a 16 segundos. Por lo tanto, b de 16 segundos será igual a 2000 por el logaritmo natural
de 14 por 10 a la 4 sobre 14 por 10 a la 4 menos 2100 por 16 menos la gravedad 9.8 por 16 segundos. También de forma idéntica resolvemos y nos da una velocidad de 392,07 metros por segundos. Listo. Ya con ambas velocidades, en t igual a 18 y a 16 segundos respectivamente, obtenemos que la aceleración en t igual a 16 segundos, recordemos lo que les escribí, es igual a b de 18 menos b de 16 sobre 2 segundos, que es el tamaño del paso. ¿Eso a qué es igual entonces? Reemplazamos lo que acabamos de calcular, 453,02 metros por segundo, que es la velocidad en t igual a 18 segundos, menos la velocidad en t igual a 16, que nos dio 392,07 metros por segundo, todo está en metros por segundo, recordemos, sobre 2. Y eso nos da una aceleración de 30.474 metros por segundos al cuadrado, porque estamos hablando de aceleración. Bien, ya hemos entonces encontrado la respuesta del punto A. Coloquémoslo por acá, punto A. Bien, ¿qué sigue? Sigue el punto B. Hablamos de una nueva página. No sé si tengan alguna pregunta respecto a esa primera parte. Obviamente, si tienen alguna duda durante el transcurso de la clase, pues me la hacen saber, por favor. Vamos con el punto B entonces. ¿Qué nos pide el punto B? El valor exacto de la aceleración en t igual a 16 segundos, o sea, A, el valor exacto, ¿no? De 16 segundos. Para eso, entonces, derivamos, voy a escribirlo acá, la velocidad. ¿Listo? Entonces, voy a escribir de nuevo la fórmula. La velocidad de ese cohete en v de t es igual a 2000 por el logaritmo natural de 14 por 10 a la 4 sobre 14 por 10 a la 4 menos 2100 t, coloquémoslo bien acá, t, menos la gravedad por el tiempo, 9.8 por el tiempo. Muy bien, entonces sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad, ¿cierto? Con respecto al tiempo. Entonces, también sabemos que la derivada con respecto al tiempo del logaritmo natural de t es igual a 1 sobre t. Y que la derivada con respecto al tiempo del inverso del tiempo es igual a menos 1 sobre t al cuadrado. Eso lo sabemos por nuestros cursos básicos de cálculo. Entonces, la derivada de esta ecuación, que será la aceleración, la voy a copiar directamente, nos da menos 4040 menos 29,4 t sobre menos 200 más 3t. Listo. Esa es la derivada de la velocidad, que será, por supuesto, la aceleración. Y la obtuvimos reemplazando entonces estas derivadas en la ecuación de la velocidad. Bien. Entonces, la aceleración exacta, ¿no? En t igual a 16 segundos de ese cohete, pues será igual haciendo los reemplazos respectivos acá de t igual a 16, que es lo que voy a hacer a continuación. Entonces será menos 4040
menos 29,4 por 16 sobre menos 200 más 3 por 16 segundos. A ver, salte una página. Listo, sí, ahí se viene la ecuación. Entonces hago los reemplazos para t igual a 16 segundos y nos da una aceleración exacta de 29,674 metros por segundos al cuadrado. Listo. Con eso entonces damos respuesta al punto B de nuestro ejemplo. Bien, ¿y qué nos queda? Nos queda el paso C. El paso C se refiere a que calculemos el error, ¿cierto? El error verdadero, relativo, absoluto. Coloquémoslo así, que ya sabemos a qué es igual. Entonces, la formulita que siempre hemos utilizado en nuestro curso es que el error es igual al valor absoluto del valor real menos el valor aproximado, coloquémoslo así, aproximado, todo esto sobre el valor real y por 100. Listo. Hacemos los reemplazos que corresponden, entonces tenemos 29,674, el que acabamos de encontrar, menos el aproximado que fue del punto A, o sea, 30,74, perdón, 30,474 metros por segundo al cuadrado, todo eso sobre el valor real, o sea, 29,674. Sacamos el valor absoluto, lo multiplicamos por 100 y nos da que el error es de 2,696,7%. ¿Listo? Bueno, el error está grande, ¿no? Por lo que da superior al 1%. Ahora, con otras técnicas nos vamos a dar cuenta que podemos reducir el tamaño de ese error. Muy bien, con eso entonces terminamos la primera técnica, que es la aproximación diferencial hacia adelante. ¿Ok? En inglés es Forward Difference Approximation. Bien, vamos entonces ahora con nuestra segunda técnica de estas funciones continuas de diferenciación. La segunda técnica entonces recibe el nombre de aproximación. Voy a copiarlo acá. Diferencial hacia atrás. Bien, obviamente en la anterior, la aproximación diferencial hacia adelante se refería porque tomamos el punto hacia adelante x sub y delta x más x sub y. Acá lo vamos a hacer hacia atrás, ya les voy a mostrar gráficamente cómo es. Entonces, arranquemos por definirlo matemáticamente. Sabemos, como arrancamos en el primer slide, que la primera derivada de x es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de la función en x más delta de x menos la misma función, o sea, f de x, y esto sobre el paso, que dijimos que era delta x. Bien, entonces, de nuevo tengo que definir para un delta de x finito esa primera derivada, tal como lo hice anteriormente, es aproximadamente, pues, f de x más delta de x menos f de x y sobre el paso. Listo. Ahora, sí, cortemos entre comillas, si delta de x, el paso, coloquémoslo así, se elige como un número negativo, se elige como un número negativo, pues ¿a qué llegamos? Llegamos a lo siguiente, a que la primera derivada de f de x
sea aproximadamente f de x menos delta x, acá cambia entonces la evaluación de esa función, menos f de x, esa no cambia, pero el paso ahora es negativo, o sea, menos delta x, sobre menos delta x. ¿A qué es aproximadamente entonces igual a esto? Eso será aproximadamente igual a la función f de x, ¿cierto? Haciendo el ordenamiento respectivo de los términos, menos la función evaluada en x menos delta de x sobre el delta de x, pero ya positivo porque intercambié los términos precisamente para ordenar la ecuación. ¿Listo? Entonces, eso, la aproximación diferencial hacia atrás, estábamos tomando un punto hacia atrás de x, es lo que estamos haciendo. Para hallar el valor de f' en el punto de x igual a x sub i, entonces debemos elegir otro punto de delta de x detrás de x igual a x sub i menos 1. Por eso se llama hacia atrás. ¿Okay? Porque hay que tomar un punto x igual a x y menos 1. Eso queda entonces. Eso da que f' de x sub i va a ser aproximadamente f de x sub i menos f de x sub i menos 1. Aquí es donde estamos entonces definiendo el porqué hacia atrás del teorema, ¿no? Porque vamos a un punto hacia atrás de x sobre el paso, sobre delta de x. Ahora, ¿esto a qué es igual? Es igual a f de x sub i menos f de x sub i menos 1. Y ahora el paso tiene que ir hacia atrás. Entonces, sobre x sub i menos x sub i menos 1. Listo. ¿Dónde? Hagamos la aclaración que corresponde. Delta de x, como se dan cuenta, lo reemplacé por x sub i menos x sub i menos 1. ¿Listo? Y esa es básicamente la aproximación hacia atrás de la diferenciación. Gráficamente, ¿eso a qué corresponde? A ver si me cabe acá en este espacio. Acá tenemos x, nuestra función de x por acá. A ver si me sale así. Listo, entonces, por acá tenemos el valor de x. Y por acá, este puntito aquí corresponde a x menos delta de x, este acá. ¿Listo? Bueno, esa es la representación gráfica de ese teorema. Vamos entonces ahora sí a aplicarlo. Idéntico al ejemplo 1, pues para poder que diferenciemos los errores con las diferentes técnicas. Entonces, escribamos por acá, ejemplo 2. Bien, es lo mismo, es el mismo problema del cohete, entonces voy a reescribir la ecuación. Entonces la ecuación de la velocidad que describe ese cohete es v de t igual a 2000, tengo que escribirla para que recapitulemos y no nos perdamos, por el logaritmo natural de 14 por 10 a la 4 sobre 14 por 10 a la 4 menos 2000, estos son 4, menos 2100 t menos la gravedad 9.8 por el tiempo. Y esto para un tiempo entre 0 y 30 segundos. De nuevo, la velocidad está en metros por segundo, por supuesto, y el tiempo en segundos. Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden a usar la aproximación diferencial hacia atrás de la primera derivada de la velocidad de v de t para calcular la aceleración
sea, de t en t igual a 16 segundos. De hecho, es el mismo enunciado. Listo. Usar un paso delta t igual a 2 segundos. Eso no cambia. Y B, punto número 2, punto B, de nuevo hallar el error. Relativo, verdadero, absoluto, aproximado. Hallarlo. Listo. Entonces, solución. Sabemos que la aceleración a de t es aproximadamente, ¿no? Coloquémoslo aproximadamente, porque eso es lo que indica nuestro teorema. La velocidad evaluada en t sub i menos la velocidad evaluada en t sub i menos 1, esto sobre delta de t. Sabemos que t sub i, lo que nos viene a evaluar es igual a 16 segundos. Nuestro delta de t también corresponde a 2 segundos. Por lo tanto, t sub i menos 1 será igual a t sub i menos el tamaño del paso, delta t. Reemplazamos de nuevo, tenemos 16 menos 2, eso nos da 14 segundos como nuestro t sub i menos 1. Por lo tanto, a de t, que es igual a 16 ahora, será, digamos, aproximado, ¿no? Porque esta es la aproximación. Aproximadamente la velocidad en 16 segundos menos la velocidad en 14 segundos, y esto sobre el tamaño del paso que nos dio 2. Entonces, obviamente, tenemos que calcular la velocidad en 16 segundos y la velocidad en 14 segundos para poder hacer este cálculo aproximado de la aceleración en t igual a 16 segundos. Vamos entonces a hacer ese cálculo. Vamos primero a calcular la velocidad en t igual a 16 segundos. Será igual a 2000, reemplazo entonces en la ecuación, logaritmo natural de 14 por 10 a la 4 sobre 14 por 10 a la 4 menos 2100 por t igual a 16 segundos en este caso, menos la gravedad, o sea 9.8, por t igual a 16 segundos. Hacemos los reemplazos ahí que corresponden y llegamos a la conclusión que la velocidad es igual a 392.07 metros por segundo. Listo, ya tenemos toda la velocidad igual a 16 segundos. Ahora calculamos la velocidad igual en t igual a 14 segundos. Reemplazamos de nuevo nuestra ecuación. b de 14 será igual a 2000 por el logaritmo natural de 14 por 10 a la 4 sobre 14 por 10 a la 4 menos 2100 por 14 segundos, eso menos 9.8 por 14. Resolvemos matemáticamente y nos da 334.24 metros por segundo. Listo, ya tenemos entonces esta otra evaluación que necesitamos para calcular la aceleración. Ahora sí retornamos entonces a nuestra ecuación de la aceleración y reemplazamos. Entonces la aceleración en t igual a 16 segundos aproximada será igual a 392.07 metros por segundo menos 334,24 metros por segundo sobre nuestro tamaño del paso, que es delta t igual a 2. Resolvemos y aproximadamente eso da 28.915 metros por segundos al cuadrado, porque estamos hablando de aceleración.
Entonces, ¿qué es lo primero que notamos? Lo primero que notamos es que este valor ya es mucho más exacto. Recordemos que en el primer teorema, es decir, en la aproximación diferencial hacia adelante, nos dio 30, ahora nos dio 28.915. Es mucho más exacto. Eso es lo primero que podemos concluir. Ahora entonces calculemos la aceleración, el valor exacto de la aceleración. Ese es el aproximado. Vamos entonces a la siguiente página. Coloquémoslo así, para que no se nos pase por alto. El valor exacto, o real, que viene a ser lo mismo, de la aceleración en t igual a 16 segundos del ejemplo 1, ¿no? Del ejemplo 1 nos dio a de 16 igual a 29,674 metros por segundo al cuadrado. Este es el valor exacto del ejemplo 1, porque el valor aproximado nos dio 30, si ustedes recuerdan. Listo, entonces ese lo necesitamos. ¿Para qué? Para calcular el error con respecto a este nuevo teorema. Entonces, el error verdadero relativo absoluto, es sub t, va a ser igual al valor absoluto del valor verdadero, que es este, 29,674 menos 28, que acabamos de calcular previamente, 915 sobre el real o exacto, que es 29,674, y por supuesto lo multiplicamos por 100%. Eso entonces nos da 2,5584. Y ese es el nuevo error entonces para nuestro ejemplo. ¿Listo? Bueno. Vamos ahora entonces al nuevo teorema. El nuevo teorema, o más bien, digamos cómo sale. Entonces, digamos, derivar, que es como surge, ¿no? El nuevo teorema. Derivar la aproximación diferencial hacia adelante a partir de las series de Taylor. De las series de Taylor. Listo. Así surge el nuevo teorema. Entonces, ¿qué dice el teorema de Taylor? El teorema de Taylor dice que si conocemos el valor de una función f en un punto x sub i y todas sus derivadas en ese punto, con las derivadas continuas entre x sub i y x sub i más 1, tenemos la siguiente ecuación, que son las derivadas de Taylor. Entonces, f de x sub i más 1 es igual a f de x sub i más la primera derivada de x sub i por x sub i más 1 menos x sub i más la segunda derivada de x sub i sobre 2 factorial por x sub i más 1 menos x sub i al cuadrado, y continúa la serie. ¿Listo? Bueno, reemplazando, vamos a hacerlo paso a paso. Delta de x, que es el tamaño del paso como sabemos, por x sub i más 1 menos x sub i, pues ¿qué obtenemos? Obtenemos que f, se simplifica, ¿no? F de x i más 1 es igual
a f de xy más la primera derivada de x sub y por el delta x, que es lo que estamos reemplazando, ¿no? Más la segunda derivada de x sub y sobre 2 factorial por lo que reemplazamos, o sea, delta de x al cuadrado, delta de x al cuadrado. Y continúa la serie. Eso para la función evaluada en x y más 1. Ahora, ¿cómo queda la primera derivada? Entonces, la primera derivada de x sub y será igual a f de x sub y más 1 menos f de x sub y, esto sobre delta x menos la segunda derivada de x sub y sobre 2 factorial por delta de x y continúa la serie. Y para la segunda, no, dejémoslo hasta ahí, hasta la primera derivada. ¿Listo? Pero entonces esto lo podríamos simplificar, dejémoslo así. No me interesa hacer las demostraciones, sino las aplicaciones, pues porque vamos a ser ingenieros, ¿no? Bueno, entonces, abramos una nueva página. Desde la serie, o a partir de las series de Taylor, ¿qué obtenemos? Obtenemos f de x sub y más 1 es igual a f de x sub y, voy a volver a escribir, más f' de x sub y por delta de x, más la segunda derivada de x sub y sobre 2 factorial por delta de x al cuadrado, y voy a escribir hasta la tercera derivada, más la tercera derivada de x sub y sobre 3 factorial por delta de x al cubo, porque es la tercera derivada, y continúa la serie. Ahora, eso es f de x y más 1. ¿Cómo quedará f de x y menos 1? Queda de la siguiente forma, a partir de las series de Taylor, sin demostrarlo, ¿no? De una vez colocando como queda f de x y menos 1, entonces es igual a f de x sub y menos la primera derivada de f de x sub y, perdón, la primera derivada de x sub y por el delta x, por supuesto, más la segunda derivada de x sub y sobre 2 factorial por delta de x al cuadrado, y llegamos hasta la tercera derivada, menos la tercera derivada de x sub y sobre 3 factorial por el delta de x a la 3. Continuando, por supuesto, la serie. Ahora, restando las ecuaciones, coloquemos paso a paso. Restando las ecuaciones. ¿Cuáles estas dos, no? ¿Qué obtenemos? Tenemos f de x y más 1. Esta es una f de x y más 1. Menos f de x y menos 1, para que hagamos la resta de esos dos, es igual a la primera derivada de x sub y por 2 veces delta de x, 2 veces el paso, el tamaño del paso, más 2 veces la tercera derivada de x sub y
Todo esto sobre 3 factorial por delta de x a la 3, ¿cierto? Y continúa la serie. ¿Cómo queda f' de x? F' de x y será igual entonces a f de x de y más 1 menos f de x y menos 1, entonces menos sobre 2 veces delta de x menos la tercera derivada de x sub i, esto sobre 3 factorial por delta de x al cuadrado, delta de x al cuadrado, y continúa la serie. Esa primera derivada entonces se convierte en f de x de y más 1 menos f de x sub i menos 1, esto sobre 2 veces el paso, el tamaño del paso, o sea, 2 delta de x, y el otro término nos da esto, nos da 0 por delta de x al cuadrado. Y esta entonces es la aproximación que obtenemos para la nueva técnica. ¿Listo? Entonces, esto muestra que hemos obtenido una fórmula mucho más exacta, debido a que el error entonces ya es del orden, como aparece acá, de 0 por delta de x al cuadrado. ¿Listo? ¿Eso qué demuestra? Pues más bien hagamos la representación primero, la representación gráfica. La representación gráfica de eso es esta, x, f de x, ponerlo por acá, me quedó mal esa función, algo así. Entonces, por acá tenemos la aproximación diferencial hacia adelante, o sea, x más delta de x. Por acá tenemos la aproximación diferencial hacia atrás, o sea, x menos delta de x. Y por acá entonces tenemos un punto central, que es x. Eso entonces da origen al tercer y último teorema que les quiero exponer el día de hoy, y es, llamémoslo así, diferencial. Obviamente esos conceptos de diferencial se refieren a derivativos, ¿no? Diferencial o derivada dividida central. Lo pongo entre comillas porque es muy difícil. En inglés es otra aproximación. En inglés es, por ejemplo, central divided difference. ¿Listo? Entonces es una aproximación que hago en la traducción. ¿Y por qué central? Pues porque fíjense acá, ya estamos tomando dos extremos, hacia adelante, hacia atrás, y el punto central que es la solución, x. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a nuestro ejemplo para que verifiquemos si esta nueva aproximación es más exacta que los dos ejemplos anteriores, hacia atrás y hacia adelante. Entonces, hagamos aquí, dividamos el tablerito por acá en dos y coloquemos nuestro ejemplo número 3. Perdón, yo tomo agua y ya volvemos. Bien, como les había mencionado, obviamente vamos a hacer el mismo ejemplo para que podamos comparar, para que haya puntos de referencia de comparación. Entonces, de nuevo, escribo la ecuación. Es la misma velocidad para el mismo objeto, es decir, el cohete. B de t es igual a 2000 por el logaritmo natural de 14 por 10 a la 4 sobre 14 por 10 a la 4 menos 2100t. Eso menos 9.8t. Para t entre 0
y 30 segundos. 30 segundos. Listo, entonces, en este caso, A, usar la aproximación diferencial dividida central. ¿Para qué? Para hallar la aceleración aproximada, ¿no? Cuando t es igual a 16 segundos, ¿cierto? Hallar la aceleración aproximada para t igual a 16 segundos. Usar también, eso no cambia, un delta t de 2 segundos, listo, el tamaño del paso. Y b, pues lo mismo, vamos a calcular el error. ¿Cuánto nos dará el error? ¿Será más preciso? ¿Será menos preciso? Pues ya lo vamos a averiguar. Hicimos un nuevo slide y empecemos entonces con la solución. De nuevo, tenemos la aceleración evaluada en el tiempo t sub i igual o aproximado, porque esta es la aproximación, a la velocidad de t sub i más 1 menos la velocidad de t sub i menos 1 y sobre el tamaño de nuestro paso, que ahora es 2 delta de t. Recordemos eso, ¿no? 2 delta de t. Entonces tenemos que t sub i, nuestro interés, son 16 segundos. El tamaño del paso es 2 segundos. Por lo tanto, t sub i más 1 será igual a t sub i más delta t. Reemplazamos, tenemos 16 más 2, eso nos da 18. Listo, fíjense que esta es la aproximación hacia adelante, ¿no? Acá. Esta es la aproximación hacia adelante. Nos da t igual a 18 segundos. Ahora hagamos la aproximación hacia atrás, es decir, t sub i menos 1. Entonces t sub i menos 1 será igual a la expresión t sub i menos el paso, el tamaño del paso, perdón, delta de t. Reemplazamos, eso nos da 16 menos 2 y eso nos da entonces 14 segundos. Listo. Ahí tenemos entonces la aproximación hacia atrás. Por lo tanto, si reemplazamos nuestra aceleración aproximada en t igual a 16 segundos, eso es igual aproximado a la velocidad en 18 menos la velocidad en 14 segundos, esto sobre 2 veces el tamaño del paso, o sea, 2 por 2 aproximadamente, y eso nos da la velocidad en 18 menos la velocidad en 14 segundos de ese cohete sobre 4. Bien, entonces ahora tenemos que encontrar esas velocidades para reemplazar acá nuestra fórmula y llegar al resultado de esa aceleración aproximada. Vamos a ello entonces. Velocidad evaluada en t igual a 18 segundos es igual a 2000 por el logaritmo natural de 14 por 10 a la 4 sobre 14 por 10 a la 4 menos 2100t menos la gravedad por 18 segundos. Resolvemos matemáticamente y obtenemos 453.02 metros por segundo. Bien. Y nos falta entonces la velocidad para t igual a 14 segundos. B de 14 segundos es igual a 2000 logaritmo natural de 14 por 10 a la 4 sobre 14 por 10 a la 4 menos 2100t
Perdón, acá arriba me faltó colocarles obviamente el reemplazo acá. Vamos a colocarlo para que quede indicado. 18 segundos. 2000, acá es 2100. Vamos a corregirlo. 2100 por 14 segundos. Menos 9.8 por 14. 9.8 por 14, listo. Solucionamos y tenemos 334.24 metros por segundo. Muy bien, ya podemos entonces hallar la aceleración aproximada. Entonces la aceleración aproximada para t igual a 16 segundos con este nuevo teorema de diferenciación dividida central va a ser igual. Voy a retornar a la ecuación b de 18 menos la velocidad en 14 sobre 4, ¿no? Que fue lo que nos dio, porque ahora el tamaño es doble, 2 delta de t, o sea, sobre 4. Esto es igual entonces a 453,02 metros por segundo menos 334,24 metros por segundo sobre 4. Y nos da aproximadamente, esto es aproximado, ¿no? 29.694 metros por segundos al cuadrado. Listo. Con este nuevo teorema. Pues bien, entonces recordemos, abramos otro slide, el valor exacto de la aceleración, ¿cierto? Para t igual a 16 segundos del ejemplo 1. Acá lo vuelvo a escribir, que nos dio a de 16 es igual a 29.674 metros por segundos al cuadrado. Permítanme, yo miro acá. Sí, también las unidades, metros por segundo al cuadrado. Bien, entonces ahora sí calculamos el error. Por lo tanto, el error verdadero relativo absoluto porcentual será igual a 29,674 menos 29,694, que fue 694 que acabamos de calcular, valor absoluto sobre 29,674, el real, el exacto del primer ejemplo, por 100. Y eso nos da 0,069157%. Demostrando con eso entonces que la técnica diferencial de vida central, esta última que les he expuesto, es mucho más precisa. Miren que el error lo bajamos de 2 punto algo a 0,069%. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí quiero colocar como resumen de las 3 técnicas que obtuvimos. De las técnicas de diferenciación continua. Resumen. ¿Qué obtuvimos? Voy a hacer entonces una tablita. Entonces, coloquemos aquí tipo, una columna de aproximación, tipo de aproximación diferencial. Una columna cantando. Entonces, vamos a tener la aproximación hacia adelante. ¿Cierto? Vamos a tener hacia atrás, que fue la segunda que les he expuesto, que les he enseñado, hacia atrás. Y vamos a tener la última, que es la central dividida. Coloquemos simplemente la central. Listo, tenemos esas 3, ¿cierto? Vamos a poner diferenciación de columnas, de filas y de columnas. Bien. Por acá tengo entonces la aceleración aproximada en t igual a 16 segundos, que fueron los primeros cálculos que hicimos.
Sus unidades son metros por segundos al cuadrado. Y por acá vamos a tener el error verdadero relativo absoluto de sub t. Sus unidades, por supuesto, son porcentuales. Bien, entonces, ¿qué tuvimos de la primera? En la primera nos dio 30.475 metros por segundo al cuadrado la aceleración. En la segunda, en la aproximación hacia atrás, nos dio 28.915 metros por segundo al cuadrado. Y en la final, en la central dividida, nos dio, o simplemente central, nos dio 29.695 metros por segundo al cuadrado. Hablemos de los errores, que es donde vamos a ver la diferencia real de esto, de estas técnicas. El primer error, recordemos que nos dio 2.6967%. En la técnica hacia atrás, la aproximación diferencial hacia atrás, nos dio 2,5584. Y la última técnica nos dio 0.069157% de error. Entonces, me gusta terminar la clase con esta tabla porque aquí claramente estamos viendo lo que les dije. La conclusión es que la aproximación de vida central diferencial es la más aproximada porque nos permitió reducir el error desde el máximo, que dio 2,69%, a 0,069%. Listo, entonces ahí están las tres técnicas expuestas. Muy bien.